vamos a hablar qué está pasando en este tiempo, en la actualidad, en este año, en la UPEA. Vamos a comenzar recordando cómo se ha creado nuestra universidad y para ello contamos con David Ticona. David ha sido integrante del Comité Interinstitucional para la creación de la UPEA desde la década de 1990. ¿Cuáles son los antecedentes, brevemente, por favor, David, para que el año 2000 miles de bachilleres y cientos de profesionales hayan obligado al Estado boliviano a crear la UPEA? Sí, muchas gracias, un saludo cordial. La UPEA tiene para mí 4 hitos históricos. El primero en 1989, cuando la Universidad Mayor de San Andrés, a través de su facultad de técnica, toman lo que es ahora Infocal, antes era FOMO, ¿no? Y ahí se genera la primera inscripción de estudiantes para la Facultad Técnica de la UMSA en la Ciudad del Alto, ¿no? Ahí se forma un directorio del centro de estudiantes. Ese centro de estudiantes logra el primer millón de bolivianos para la construcción de los predios en Villa Esperanza por parte de Cordepaz, cuando la hermana Mónica Medina era la gerente social de esa institución. Y luego la alcaldía pone los áridos, la UMSA pone los técnicos, la alcaldía, los vecinos ponen el muro perimetral. Hace una construcción desde 1990 hasta 1999 se termina de construir esos predios en Villa Esperanza. Y en el año 2000, ¿no?, donde ya se procede a la consolidación de la Universidad Pública del Alto, y el año 2003 la conquista de la autonomía de la UPEA. Y ahora otro hito histórico que está esperando la población es la cualificación de esa universidad, ¿no?, la estandarización, que tenga niveles universales, si vale el término, ¿no?, para que pueda ser una universidad prestigiada. Bien, yo me voy a circunscribir ahora a lo que es el año 2000. ¿Cómo se genera este movimiento? No, yo era dirigente de la Central Obrera Regional del Alto en el cargo de Derechos Humanos, secretario de Derechos Humanos, representando al sindicato de la prensa. Entonces, un 1 de marzo, presento un proyecto, el año 2000, a mi comité ejecutivo de la COR, que estaba a la cabeza de Pedro Usnayo, para que el proyecto se llamaba Consolidación de la Universidad en el Alto. ¿Tenía que avalarlo la Central Obrera Regional del Alto? Algo así, ¿no? Yo presenté el proyecto y bueno, pues al directorio, y el directorio me da vía libre para que yo proceda a ese proyecto. ¿Qué contenía ese proyecto? No, la inscripción, primero a la convocatoria de docentes ad honorem, la inscripción en forma gratuita y estricta a los jóvenes estudiantes, y con presión social lograr arrancar la ley de creación. Ese era el espíritu de esa ley. Entonces, el 6 de marzo, ¿no?, justo cuando es aniversario de la Ciudad del Alto, viene el presidente entonces, Hugo Banzer Suárez, y había nombrado al padre Obermayer como delegado presidencial, y que tenía $50 millones para presupuesto para buscar proyectos de desarrollo para el Alto. Y uno de los proyectos, bueno, en ese momento, ¿no?, siempre en los aniversarios de la Ciudad del Alto, el que tenía mayor protagonismo era el obispo, ¿no?, porque él daba mensajes de paz, ¿no?, amor, ¿no?, a la población. Pero ese año el que se llevaba toda la prensa era Sebastián Obermayer, porque querían saber la población en qué va a gastar los 50 millones. Y le dejan medio solo al Monseñor Juárez, ¿no? Ahí yo me apersono con el Monseñor Juárez y le pregunto: ¿qué va a hacer de nuestra guagua, Monseñor? Y me dice: ¿cuál guagua? La universidad, porque hace 9 años atrás, ¿no?, se había generado un movimiento social por la universidad en el Alto. Y me dice: mire,
otros actores quieren abanderarse de la lucha de ese entonces. No, señor, ¿por qué no convocamos al Comité Interinstitucional Pro Universidad del Alto? Y él me dice, ven a mi casa. Voy a su casa el lunes a primera hora, 7 de la mañana, y ahí le expongo la idea de nuevamente convocar al Comité Interinstitucional, que estaba compuesto por la alcaldía, el alcalde, concejales, diputados, ¿no? Colegios de profesionales, la COR, los gremiales, todas esas instituciones, ¿no? eran parte de lo que era el 89, el Comité Interinstitucional. ¿De qué personas se acuerda de ese comité? Este comité estaba, por ejemplo, Pepe Subirats, del CBAE, estaba de la COR, estaba el alcalde Filiberto Cardoso, Mirabal, estaban los dirigentes principales de esa época, ¿no? De los 1989. Los diputados, ¿no? Y era un momento, ¿no? Que esa vez era momento electoral como ahora, y la gente que quería ser candidato se metieron a las huelgas, etcétera, etcétera. Pero entonces, Monseñor Juárez firma la carta. Ya el año 2000. El 2000, firma la carta como presidente del Comité Pro Institucional del Alto. Yo firmo como coordinador, ¿no? Y se convoca, ¿no? Para el mes de marzo, el 19 de marzo, ¿no? A la primera reunión del Comité Interinstitucional Pro Universidad del Alto en la sede de la prensa. Ahí vienen los dirigentes, se hace una evaluación, se hace el análisis de que la UNSA no tenía, ¿no? En su plan quinquenal, no tenía ni siquiera la idea de trasladar unidades académicas al Alto. En ese sentido es que la gente estaba ahí, por ejemplo, me acuerdo del dirigente de los profesores, Soruco, ¿no? Él estaba ahí, por suerte todo ese proceso está filmado en un video, en como unos 15 cassettes de video. Soruco era el dirigente del magisterio del Alto, ¿no es cierto? Sí. Después estaba Johnny Fernández, ahí estaba el Alejandro Zapata, estaba del Colegio de Ingenieros, ¿no? Estaba la COR, ¿no? Estaba diferentes dirigentes en ese momento, donde por unanimidad se declara crear la Universidad Autónoma. Se decide crear la Universidad Autónoma. Muy bien. ¿Y cómo vamos a crear, ¿no? Entonces ahí yo intervengo y digo, bueno, señores, hay que convocar a docentes, ad honorem, hay que convocar a estudiantes, y con ese poder del pueblo alteño vamos a arrancar a este gobierno neoliberal la creación de la Universidad en el Alto, ¿no? Y como coordinador me dan la tarea de convocar a docentes, ¿no? Una semana me dan, yo voy a pegar a los postes la convocatoria para docentes, ¿no? Y a la siguiente semana, en la segunda reunión, informo que hay como 40 FAIs de docentes profesionales en diferentes áreas, y se decide convocar a estudiantes. También se leyó en las radios, en lo personal yo debo decir, el año 2000, en el mes de marzo, a fines de marzo, en la segunda quincena de marzo, una mañana yo escucho una convocatoria para docentes para la Universidad del Alto en la radio Fides, y daban una dirección donde registrarse con la hoja de vida de cada uno. En lo personal yo ya había sido docente en la Universidad Siglo XX, en la UMSA, en la UTO también, en Oruro, y por tanto dije, bueno, este es un nuevo desafío. Yo por entonces era trabajador de la prensa también, pero en La Paz, y subí a la Juan Pablo II, allá donde está la Cruz Papal, ahí está la sede de lo que entonces era el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de El Alto, y como un docente más me presenté, un postulante, con mi carpeta, como lo hicieron esos 40, que al final fuimos 300 personas los que nos presentamos como postulantes a docentes ad honorem. Pero nos acompaña aquí también Santiago Cuba, otro de los fundadores de la universidad, que por entonces era un bachiller más y también se inscribió. Santiago, ¿cómo se enteró usted de la convocatoria para los estudiantes? ¿En qué carrera se registró
y cuál fue su recorrido en la Universidad Pública de El Alto el año 2000, por favor. Bien, compañero Edgar Ramos, compañero David Ticona. Compañeros, yo me enteré como bachiller antes del 1 de mayo, ¿no? Entonces empezó a pegar en los postes, la propaganda de que inscribían para la universidad, preinscripción en ese entonces. Entonces yo me enteré, entonces fui a inscribirme, ¿no? Entonces me inscribí. ¿En qué carrera? Luego para la carrera, para la Facultad de Ingeniería, Entonces de ahí me enteré, entonces el 1 de mayo yo me acuerdo que hicimos una marcha, una movilización hacia el elefante blanco que le llamaban, que estaba construido en Villa Esperanza, ¿no? ¿Cómo era ese elefante blanco? A ver, descríbanos. Prácticamente era una construcción de 3 pisos, con una especie de... Un edificio de 5 pisos en forma de W, ¿no es cierto? 3 pisos, sí, correcto. De 3 pisos, ahora ya debe ser más. En ese entonces, porque no se daba el uso correspondiente, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo fui enterándome, digamos, de por qué razón hubo la creación de esta universidad en El Alto. Luego, después, una vez tomado el 1 de mayo del 2000, alrededor de casi 16.000 estudiantes, bachilleres, tomamos, sí, adolescentes, bachilleres, también bachilleres antiguos, ¿no? Que yo también era bachiller antiguo, entonces decidí también formarme ahí y ser parte de la fundación de la Universidad del Alto, ¿no? Entonces, ahí teníamos, una vez que tomamos la universidad, cada carrera, cada facultad, una vez llegado, tomamos, ¿no? Cada piso, cada aula, etc. Cada pasillo, así, ¿no? Entonces, tomamos lo que pudimos. Por ejemplo, a la carrera que me inscribí, tomamos en el 3er piso, nos entramos a las aulas y empezamos a tomar. Y luego desde ese día nos hemos quedado en vigilia, ¿no? Mañana, tarde y noche. En la noche hacíamos vigilias, recorridos alrededor para que se consolide la Universidad del Alto. Eso era lo fundamental, porque si íbamos a hacer vigilia, tal vez iba, digamos, el gobierno a enviar policías, o la UMSA, porque todavía al lado funcionaba la facultad técnica, ¿no? Entonces ellos podían haber tomado en cualquier momento. Pero eso tarde o temprano se dio, después de una semana, 2 semanas, 3 semanas se dio. Nos enfrentamos a piedrazos con los de la universidad, de la facultad técnica, los estudiantes, donde hubo muchos heridos de nuestro lado, ¿no? Los bachilleres que se inscribieron para la Universidad de El Alto. Solo para recordar también, desde 1989, que con precisión nos recuerda David, durante 11 años, la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, no ha demostrado voluntad institucional para poder consolidar la facultad técnica descentralizada, que había sido un pedido de varios centros de estudiantes, del decano de la facultad técnica, de varios docentes, inclusive de su rector en su momento, el doctor Pablo Ramos, que llegó a ser vicepresidente del Comité Interinstitucional. Sin embargo, después ya nos enteramos, era el Consejo Universitario el que no quería saber nada de la UPEA, no quería saber nada de que, por ejemplo, se puedan extender todas las carreras que tuvieran alumnado considerable proveniente del Alto, que se consoliden como carreras en el Alto, porque eso era una disposición del Consejo Universitario, que no se cumplió. ¿Por qué? Porque los decanos, porque los dirigentes estudiantiles no querían sumarse a la lucha alteña, y al final eso terminó siendo una enorme discriminación. El edificio, el cual cuenta con detalle Santiago, era un edificio de 3, 4 pisos ya terminado, pero totalmente vacío. Flamante edificio, nuevo edificio a estrenar, pero que había estado varios años abandonado y que no había mostrado la universidad voluntad para darle uso, ni siquiera interno, para nada, y entonces las organizaciones del Alto
decidieron tomar esos predios el 1 de mayo. Antes del 1 de mayo, también quiero ser preciso yo, el día 27 de abril, jueves, en la sede de la Regional El Alto de la Federación de Maestros, a la cabeza del profesor Gonzalo Soruco, que era el dirigente del magisterio alteño, ya que era representante de la federación en El Alto, nos prestó el local sindical en la zona Ferropetrol, donde a la cabeza de la central obrera se hizo la primera reunión 4 días antes de la toma para organizar las carreras y para organizar la marcha del 1 de mayo del año 2000, donde hubo 2 marchas, eso también hay que decirlo clarito. Una marcha era de algunas organizaciones que básicamente respondían al gobierno, y otra marcha era la organizada por la universidad a la cabeza de nuestro compañero David Ticona, que ya había inscrito a miles de estudiantes a través de una boleta de depósito bancario de 10 bolivianos a nombre de la diócesis de Monseñor Jesús Juárez. Sí, de Monseñor Jesús Juárez, que era la cabeza del obispado de la Ciudad del Alto. Entonces, lo que yo recuerdo de aquel 1 de mayo del año 2000 es que cada carrera tenía su propio letrero, sus propios administrativos, que también eran bachilleres, eran adolescentes, y cada carrera organizada marchó desde la avenida Juan Pablo II, altura de la Cruz Papal, por toda la Juan Pablo II, pasando la zona 16 de julio, pasando la avenida La Paz, hasta llegar al predio de Villa Esperanza, al primer edificio de la UPEA, ya que resultó ser de la UPEA después, ¿no es cierto? Y ese día hubo un jolgorio total. Ahora, le pregunto a David, ¿qué más recuerda usted de ya, digamos, de la toma como tal? Entiendo que ese día había susceptibilidad, por ejemplo, había hasta temor de que la Universidad Mayor de San Andrés intentara retomar, por ejemplo, el rector de entonces de la UMSA, Gonzalo Taboada, por la prensa amenazaba de que iba a procesar a los que querían tomar el predio de Villa Esperanza porque era una usurpación, pero no hablaba el entonces rector Taboada, no hablaba de la falta de voluntad institucional. Y debo decirlo también clarito, que después de ser rector, Gonzalo Taboada pasó a ser cabeza del CV, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. ¿Con qué motivo? Solo para oponerse al funcionamiento de la UPEA, que de eso hablaremos en otro momento. ¿Qué más recuerda del 1 de mayo, David, sí, por favor? Hemos sido procesados, el alcalde José Luis Paredes, el Monseñor Jesús Juárez, mi persona, ¿no?, por parte de la Universidad Mayor de San Andrés, por la toma de Villa Esperanza el 1 de mayo. Pero yo quiero un poquito puntualizar, ¿no?, cómo se logra inscribir a los jóvenes, ¿no? Hemos inscrito en la sede de la prensa 12.500 y en la COR se ha inscrito 2.500. Total 15.000 estudiantes que han depositado sus 10 bolivianos en el Banco Mercantil a nombre de Monseñor Jesús Juárez, ¿no? Entonces, ha sido pues un trabajo titánico inscribir del 3 de abril hasta el 1 de mayo 12.500 personas. No debe ser tarea tan fácil eso, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué? ¿Usted solito inscribía? No. El primer día, el 3 de abril, ¿no?, hubo como unos 15 jóvenes que venían a preguntar sobre la convocatoria e inscripción de estudiantes, ¿no? Entonces los chicos dicen, y ahora no teníamos ni un papel ni un bolígrafo. La Universidad Pública del Alto se crea sin un centavo, ¿ya? Sin un bolígrafo. Sin un bolígrafo, sin un papel. ¿Qué hemos hecho? La infraestructura del sindicato de la prensa, todas las ventanas lo hemos convertido como ventanillas, ¿no? Hemos sacado mis muebles para que puedan sentarse los chicos y empezar a inscribir, porque al principio nadie quería inscribir. ¿De quiénes chicos está hablando? Estamos hablando de los primeros jóvenes que han venido a inscribirse. Les he metido al salón donde no había ni sillas. Entonces les digo, señores, esta es una demanda social. Los jóvenes tenemos derecho a estudiar,
y no tenemos permiso, no tenemos autorización, no tenemos presupuesto, no tenemos docentes, no tenemos absolutamente nada. Y se quedan como 15 jóvenes a ayudarme a inscribirse, tampoco se les ha pagado absolutamente nada, ¿no? Han un voluntariado, y gracias a esos jóvenes se ha logrado inscribir 12.500 personas, y esos jóvenes han tomado Villa Esperanza en un 1 de mayo del año 2000. Dígame, ¿en qué consistía la inscripción? ¿Qué tenía que hacer una persona, además de depositar 10 bolivianos en el Banco Mercantil a nombre de la Diócesis del Alto? Pero con esa boleta faltaba, ¿o cómo se organizaron? Porque que 12.500, dice usted, eso no es poco, ¿no? Hemos organizado a los jóvenes en 3 turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Y hemos logrado solventar ese proceso de inscripción, porque teníamos que darles, yo me comprometí en darles un refrigerio a media mañana, su almuerzo, su té, su cena. Y eso ha salido de las fotografías que hemos sacado, porque hemos sacado 4 fotografías por 5 bolivianos, más la credencial y más la plastificación, ¿no? O sea, más el folder y todos los documentos. Entonces, ese dinero ha servido para solventar ese tipo de gastos, ¿no? Porque la pancarta que dice Santiago no hemos hecho ser nosotros, ¿no? Ellos hacen un costo para cada casera. Para cada casera, para 21 caseras, ¿no? Entonces, eso ha sido un costo también. Hemos hecho hacer los estandartes, ¿no? Porque hemos estado con 2 estandartes. Uno lo estoy agarrando y otro no sé dónde se perdió. Hemos comprado megáfonos, ¿no? Porque teníamos que organizarlos. O sea, hemos hecho todo un sinfín de estrategias para consolidar y tomar lo que es nuestro en Villa Esperanza. Entonces, ese tipo de elementos ha sido para que un joven traiga su fotocopia de su título de bachiller, su certificado de nacimiento, y elegía 21 caseras a qué casera quiere estudiar. Pero después, ya muy bien, en pleno proceso de inscripción, ahora, ¿con qué docentes vamos a hacer? Entonces tenemos que organizar a los docentes por facultades para que hagan su pensum, ¿no? Su malla curricular, y puedan ellos, después de la toma, empezar a pasar clases de los preuniversitarios, ¿no? Entonces, esa es una organización tremenda, que te quitaba las 24 horas del día para poderse organizar, ¿no? Ha sido una bonita experiencia. La vida me ha permitido a mí estar en el 89 como dirigente estudiantil de la universidad en el Alto, ¿no? Que dependía de la Facultad Técnica. De esos 700 inscritos el año 89, 70 nos hemos titulado de la UNSA como obreros expertos, ¿no? De ese proceso, de esa lucha del 89. En carreras técnicas, en ¿no? Carreras técnicas, exclusivamente. habían 4 carreras técnicas a nivel de técnico medio, ¿no? Que llevaban obreros expertos, ¿no? Entonces, de los 700 hemos terminado 70, nos han otorgado nuestro diploma en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. La señora Nila Heredia nos entregó nuestros documentos, ¿no? Y ya éramos personas profesionales, egresados de la universidad en el Alto. Eso es lo que hay que valorar de este proceso. Y el 2000 se ha logrado consolidar. Yo presenté ese proyecto y gracias a los achachilas, a los apus, se consolidó, ¿no? Y ahora es una entidad gigantesca, más de 80.000 estudiantes, jóvenes aymaras, que se están preparando en la universidad para retomar el poder que nos han despojado hace 530 años. Santiago, por favor, ¿de quiénes se acuerda usted en su época de estudiante? ¿Y usted fue elegido? ¿Qué se decía en las reuniones, en las asambleas? ¿Qué se decía en las primeras reuniones? Porque evidentemente el 1 de mayo todo fue jolgorio, fiesta, mucho discurso, yo recuerdo bien, del alcalde, de los dirigentes, del delegado presidencial, en la terraza, en el último piso, porque nosotros estábamos abajo como bases de los docentes, en mi caso, pero el día 2 de mayo, si usted recuerda, yo lo recuerdo como si fuera ayer, el día 2 de mayo ya todo el mundo de los dirigentes y autoridades desapareció, y solo estábamos ahí adentro, docentes y estudiantes, cada uno cuidando su aula, su pasillo, su paralelo, y comenzaron a organizarse. En el caso de usted, ¿qué recuerda de ese día, el 1, el 2, 3, los primeros días? ¿Cómo se organizaron los estudiantes, particularmente de ingeniería, por favor? Particularmente nos hemos
nos hemos organizado a la cabeza del ingeniero Edwin Callejas, ¿no? Edwin Que Callejas. ahora en ese entonces era postulante también para ser docente de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces él nos organizó y se eligieron delegados, ¿no? De la misma Facultad de Ingeniería. Luego a partir de eso nos fuimos organizando día que pasaba, ¿no? Y también se organizaron diferentes movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los que cuidaban en la mañana se volvían a pie a la ceja, pero en marcha. Los de la tarde estaban ahí en vigilia y volvían en movilización. Y los de la noche igual, derrotaban hasta cierto lugar. Los que tenían que quedarse se quedaban. Los que querían volver tenían que venir con movilización. ¿Por Entonces, qué movilización? ¿Cuál era el propósito? lo fundamental era de que había una petición social de la ciudad del Alto, ¿no? Las autoridades, los rectores, como por ejemplo el rector Gonzalo Taboada, hizo una discriminación en la ciudad del Alto, pese que en su momento los jóvenes señoritas del Alto, en ese entonces, iban masivamente del Alto a formarse a la Universidad del Alto, ¿no? Entonces él decía, no, los de la ciudad del Alto solamente pueden ser técnicos medios, superiores, hasta ahí es su capacidad. Entonces, hubo una discriminación. Por esa razón, la ciudad del Alto, organizado, fundamentalmente los docentes postulantes a la universidad, ahora UPEA consolidada con su autonomía, y los estudiantes nos organizamos, ¿no? De manera democrática internamente Y autónomos. y autónomos. Primero se logró el 5 de septiembre del 2000 la creación, la ley de creación de la Universidad Pública del Alto, sin autonomía. Luego después del 2003 se consolidó ya la autonomía, ¿no? Entonces, en ese entonces los estudiantes también nos organizamos, los docentes. Yo recuerdo que organizamos primero el consejo universitario, ¿no? A la cabeza de un primer rector, ¿no? Quien era Cusi, ¿no? Entonces, En septiembre. en septiembre más o menos, ahí se consolidó. Luego habían compañeros como compañero Willy Paco, compañero Abraham Delgado y otros compañeros más que estuvimos presentes para organizar un primer consejo universitario que funcione como corresponde. Claro, ese consejo universitario era totalmente ad honorem, ¿no? Nadie tenía, los docentes que estaban postulando no tenían sueldo, ¿no? Entonces, inclusive los estudiantes nos organizamos en ser, por ejemplo, de mi facultad, compramos de la 16 de julio pizarras, ¿no? En ese entonces se manejaban pizarras a tiza. Entonces, desde la 16 de julio compramos y hemos trasladado a pie, ni siquiera en movilidad a los estudiantes. O sea, así cada facultad se ha ido organizando, ¿no? Y luego después ya, a día que pasaba, semana que pasaba, nos hemos organizado también por carreras, por facultades. Hemos logrado tener, por ejemplo, delegados facultativos. Y los delegados facultativos en coordinación de los compañeros Abraham Delgado, el compañero Willy Paco y mi persona también. Entonces hemos decidido convocar a una reunión de delegados facultativos, donde se nombró la primera full del Alto, ¿no? La cabeza, yo estaba presente y otros compañeros más de las otras facultades. Entonces, así logramos organizarnos mejor, ¿no? Bueno, yo para cerrar esta primera parte quiero recordar algunos nombres. Al ingeniero Fausto Suárez, representante docente de ingeniería. Luego también recordar a Darcy Pimentel, de la Facultad de Agronomía, a Tomás Macagua, de Economía, que hizo uno de los primeros presupuestos de la universidad, por lo cual fue criticado, porque intentó él sistematizar la parte económica de la universidad, y eso le valió mucha crítica. Ricardo Zambrana. A Ricardo Zambrana, el arquitecto, que fue uno de los primeros impulsores también desde antes del 1 de mayo, a Rafael Laura, que era parte de la delegación presidencial en el Alto, luego también a Lino Mamani, docente de Ciencias de la Educación,
y a muchos otros más, muchos realmente compañeros, éramos 300 aquella vez, y un hombre que la universidad tiene que hacerle un homenaje, que por ahora es un héroe anónimo para mí, y que le ha dado su vida y su riesgo. Estoy hablando del compañero José Luis Gareca. José Luis era el alma de los docentes y el alma de las asambleas. Nuestras asambleas, que se hacían en el patio del primer edificio de la UPEA, porque no cabíamos todos ni en ningún pasillo, en ningún aula, tenían que hacerse en el patio, en el frío o en el sol. Y resulta que José Luis Gareca era siempre la persona que daba ideas, hacía críticas ácidas, muy fuertes, pero siempre, yo recuerdo bien, terminaba con propuestas. Y en este momento, si vamos a la UPEA y preguntamos si hay algún homenaje, algún busto, algún pasillo de la universidad, algún aula o algún auditorio con el nombre de José Luis Gareca, pero en este momento no hay, y así como muchos de los compañeros, particularmente docentes en mi caso, de los compañeros que han sido parte del primer consejo universitario, que nació, recuerdo bien, el 16 hasta el 26 de mayo, ¿sí? A fines de mayo del año 2000. A la cabeza estaba Sergio Castañeta como presidente, estaban también ahí Willy Paco, recuerdo bien el doctor, el que decía Huacapartero, si alguien se acuerda su nombre, por favor, y muchos otros compañeros. En otro momento vamos a hablar realmente cómo nació, cómo se eligió, con cuántos votos se eligió al primer y al segundo consejo universitario a fines de mayo, a principios de junio del año 2000, y que fue ese consejo universitario el que se peleó con todos, con los dirigentes de la Central Obrera, de la Federación de Juntas Vecinales, que literalmente se habían vendido al gobierno. En algunos casos habían suspendido marchas de protesta cuando Banzer dictaba estados de sitio, el año 2000, en plena creación, y habían suspendido movilizaciones por dinero. Eso también ya está comprobado, porque los propios dirigentes han dicho sus verdades en la prensa y no ha sido desmentido. Y también nos peleamos como consejo universitario, porque me tocó estar en ese consejo universitario, nos peleamos con casi todos los ministros, pero particularmente con el ministro Ronald McLean de Economía, con el ministro Tito Osdevila de Educación, y sobre todo, pero sobre todo, con el ministro de la Presidencia, Walter Guiteras, que nos convocó por lo menos a media docena de reuniones en el Palacio de Gobierno. Estoy hablando de los meses de junio, julio, ¿ya? Y donde inclusive nos expulsó, y en lo particular me expulsó de alguna reunión, porque nos calificaron de trotskistas, porque nos dijeron que decíamos una cosa en Palacio y hacíamos otra cosa en la calle, cuando la realidad, y la verdad sea dicha, es que nosotros nos debíamos a las asambleas. Nuestras asambleas, que no tengo idea cuántas han sido, pero eran memorables por lo democráticas, memorables por lo participativas y memorables por los debates que teníamos acerca de autonomía universitaria, acerca de discriminación académica, acerca de el derecho a estudiar que tienen los hijos de los aymaras, los hijos de los campesinos, los hijos de los trabajadores. Pero, reitero, en el siguiente video hablaremos de cómo se creó, quiénes formaban parte, cómo se elegía a los consejos universitarios de la Universidad Pública de La. Ahora yo quiero hablar también de un segundo tema que Antes, mi estimado Edgar, aquí hay que hacer una puntuación muy importante. Tanto el año 1989 como el 2000, los grandes protagonistas son los jóvenes. Ya son 25 años de la creación de la universidad. Mírenle a Santiago, ya está con canas, yo ya estoy con canas, ya estamos entrando a otra etapa de nuestra vida,
pero con la gran satisfacción, Edgar, de haber aportado al desarrollo de nuestro pueblo. Entonces, para mí, un gran homenaje a los jóvenes de ese entonces, y ahora a ustedes jóvenes, les toca continuar mejorando nuestra universidad. Muchas gracias. Continúa, por favor. Muy bien. Decíamos que ahora vamos a hablar de lo que está pasando este año 2024 en nuestra universidad, porque claro, la vida de la universidad es pues todo un torbellino. Solo para recordar, por ejemplo, cómo ingresó nuestra universidad al CV, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cómo fue ese congreso de Oruro, donde finalmente, después de 6 años, desde 2003 que salió la ley de autonomía hasta 2009 en el Congreso de Oruro, finalmente las universidades autónomas aceptaron a nuestra universidad. Ese fue otro problema, pero eso lo hablaremos también en su momento. Ahora yo quiero referirme, por favor, al año 2024 de la Universidad Pública del Alto y quisiera saber los criterios tanto de David como de Santiago, qué conocen ellos de lo que ha pasado en este mes de julio que termina, acerca de un nuevo congreso de la Universidad Pública del Alto, que entiendo se ha realizado en Coroico. ¿Qué sabe usted, David, primeramente, por favor? Sí, muchas gracias. Preocupante porque ese congreso tiene un objetivo, prorrogar el mandato de las autoridades, ¿no? Y creo que se ha fijado en 4 años, que tiene que ser de 2 la gestión de una autoridad, de un rector, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de ese congreso, pero queremos nosotros como Comité de Defensa de la UPA, que no estamos trabajando en la UPA, ni tampoco queremos trabajar en la UPA, más bien queremos, como fundadores, como gente que ha dado parte de su vida, queremos reencauzar esa universidad. Muchas denuncias de corrupción, muchas denuncias de abusos de autoridades, muchas denuncias tanto de docentes, de estudiantes administrativos, ¿no?, que están siendo sometidos, ¿no?, en muchos casos en su condición de personas, y nosotros queremos convertirnos en un ente que quiere denunciar esos hechos, probados, con documentos, e iniciar procesos a esas autoridades que se están enriqueciendo a costa de los presupuestos de nuestra universidad. Entonces, yo creo que el Congreso vamos a tener información mucho más específica, porque es un velo, no nadie tiene acceso, tampoco nadie puede hablar de ese tema, ¿no? Entonces, así, amedrentado, se nota la universidad desde afuera. Santiago, ¿qué se ha enterado usted del Congreso de fin de semana, este último, los días, ¿qué le digo?, 26, 25 de este mes de julio del año 2024, se ha realizado en Coroico? Lamentablemente ha sido un congreso cupular, fundamentalmente para respaldar el pluralismo de las autoridades que están en este momento, y también he enterado de que también han elegido de manera cupular a los delegados, ¿no?, a este congreso. Inclusive no han permitido que los fundadores, los que han hecho sacrificio para fundar esta universidad con su autonomía, etcétera, no han permitido, inclusive han votado por mayoría, no permitir que ingresen los compañeros, ¿no? Entonces, pese que tienen su organización, no les han permitido, ¿no? Entonces, también por otra parte nos hemos enterado que han creado la titularidad de los docentes, no había, ¿no? Entonces, esta gestión, en este congreso amañado, han creado esa calidad de docente, ¿no? Esa titularidad. Creo que seguramente va a haber otra categoría de docentes, seguramente invitados, etc. Muy bien. A ver, ¿yo qué puedo decir del Congreso de Coroico? Primero que este Congreso ha tenido lugar con delegados que han sido cuidadosamente seleccionados, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la gente que ha ido a ese Congreso, en su mayoría, absoluta mayoría, responde a los postulados que plantea el actual rector, el señor Condor. Sin embargo, también hay que decir que más allá de los afanes de prorroguismo que acaban de decir David, Santiago, hay 3 problemas
estructurales en la universidad y que no podemos negar. Primero, hay una camarilla de dirigentes y de autoridades en la universidad que no deja pensar por sí mismo al estudiante o al docente, ¿ya? No les deja expresarse y no les deja organizarse libremente en ejercicio de la autonomía. La persona que quiere protestar, que quiere denunciar o que quiere organizarse, enseguida le inician un proceso o le llevan a una asamblea donde directamente lo expulsan. Eso es lo primero que está pasando. Y tenemos muchos expulsados, muchos perseguidos, muchos enjuiciados, hasta muertos hemos tenido en la universidad el año 2021, en marzo, en la en área de economía. El segundo problema de la universidad es que hay una corrupción probada a casi todos los niveles. Niveles de dirigencia estudiantil, niveles administrativos y niveles de autoridades. Digamos, las de menor nivel, directores de carrera, las de nivel intermedio, los jefes o directores de área, y también de las autoridades superiores, los rectores y vicerrectores. Y eso no es nuevo. Si uno recuerda a los rectores como, por ejemplo, Javier Tito Espinosa, u otros, o por ejemplo a Freddy Medrano, pues tiene mucho para decir y para probar, y aquí lo vamos a probar. Pero el tercer nivel, el tercer problema estructural de la universidad es que hay una creciente mediocridad en la formación de nuestros futuros médicos, ingenieros, veterinarios, comunicadores, administradores de empresas y de todas las 38 carreras. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta angustia de poder que tienen algunos dirigentes, la mayoría de los dirigentes y también las autoridades, están mediocrizando la formación. Es decir, por ejemplo, solo para decirlo y adelantarlo, para dar clases, una materia en la carrera de Derecho, uno tiene que pagar mínimo 7.000 bolivianos para ser, digamos, tomado en cuenta, primero como postulante, someterse a los exámenes y a los concursos de méritos, pero después para asegurarse el cargo de docente en una materia, 7.000 bolivianos. Para dar 4 o 5 materias, lo que llamamos tiempo completo, tiene que pagar 18.000 bolivianos. Y esto lo saben todos los docentes, no es una invención, no es algo nuevo esto. Y no es solamente de la carrera de Derecho, donde este año 2024 hemos tenido mayores problemas. Entonces, la formación académica para miles, y en este caso 80.000 estudiantes en la UPEA, se está convirtiendo en una estafa y eso tenemos que frenar. ¿Y cómo vamos a frenar? Tenemos que probar lo que estamos diciendo. Ya lo hemos hecho personalmente y el comité ya lo ha hecho varias veces, ¿ya? Pero esa tarea hay que profundizar. Para ello, convocamos a todos los estudiantes, a todos los docentes, a todos los vecinos, a los padres, a las madres que están sufriendo o que han sufrido la persecución, la muerte de sus hijos en la universidad por angustia de poder, a que podamos reforzar las denuncias y probar la corrupción de la universidad. Y también convocamos a las personas que han sido parte de la fundación de esos 16.000 que entonces eran adolescentes, bachilleres el año 2000, para que la sociedad retome la universidad como fue el año 2000. ¿Para qué? Para que se termine la corrupción. Está de buen tamaño que los rectores, la mayoría de los cuales son de la UNSA, y que en su momento se opusieron, aprobaron resoluciones en contra de la Universidad del Alto, hoy sean directores de área, vicerrectores, rectores, y ahora estén despilfarrando el dinero de la universidad. Dinero que proviene de 2 fuentes, básicamente. La primera fuente son los $100 millones
por favor, no me estoy equivocando, 100 millones de dólares que por año cada gestión recibe del Estado la Universidad Pública del Alto y nadie sabe cómo se administra ese dinero. Y segunda fuente, lo que se llama los recursos propios, que son, por ejemplo, los cursos de diplomado, de maestría, o los costos de cada timbre, de cada firma en la universidad, que significa ingreso de otros millones de bolivianos, de los cuales tampoco se informa. Demasiado oscurantismo económico, administrativo en la Universidad Pública del Alto, y eso lo diremos en su momento con documentos. Queremos agradecer a David Ticona, a Santiago Cuba por esta disposición de su tiempo para documentar cómo se ha hecho historia a partir de la Universidad del Alto y cómo la sociedad organizada a partir de simplemente adolescentes bachilleres, 16.000 y un pequeño grupo de docentes, ha logrado al Estado boliviano arrancarle una universidad pública autónoma. No se crea, no se funda una universidad pública todos los días. Y los jóvenes, los profesionales del año 2000 han hecho historia y ahora ya tenemos miles y cada vez más miles de graduados gracias a esa lucha de los bachilleres y de los profesionales, que hoy se resume ahora en el Comité de Defensa de la UPEA en acción. Muchas gracias.